Bueno, cuando hablamos de la gestión de riesgos, en teoría, todas las personas involucradas con el proyecto deberían participar, al menos en la fase de identificación de los riesgos. Pero en la práctica esto resulta poco factible y a veces imposible, por lo que la gestión de riesgo, es decir, la identificación, planeación y seguimiento de los riesgos, se limita solo a acceder a las personas claves del proceso, entre los cuales pueden estar los desarrolladores, es decir, el equipo de trabajo que se encarga del trabajo con el proyecto, los clientes, que son las personas directamente interesadas en que ese proyecto se lleve a término, los proveedores y cualquier tercero que resulte significativo para el desarrollo de nuestro proyecto, como por ejemplo ciertos entes gubernamentales. Entonces, como dijimos, debemos de tener en cuenta que todos deberíamos participar en esa gestión de riesgo. A veces se limita tanto que se le quita la oportunidad a ciertas personas que pudieran dar información valiosa. A veces, por ejemplo, se asigna que el supervisor de un área sea el encargado de identificar los riesgos cuando la persona que está como operador se da cuenta de que existe algún problema, entonces no lo plantea para no meterse en problemas porque no tiene esa función. Hay que tratar de crear conciencia en todos los miembros del equipo, de la empresa, del proyecto, de los que están relacionados con él, de que si detectan algún riesgo deberían informarlo, tratando inclusive de incentivarlos, darles algún tipo de bonificación en caso de que hagan esto y que ayuden a resolver los problemas que pueda tener el sistema. Entonces, ahora ya hablamos del quién, ahora vamos a hablar del cuándo. Gracias, amor. ¿Cuándo vamos a hacer el seguimiento de los riesgos? No es necesario hacer una reunión dedicada exclusivamente a seguimiento de riesgos. En su lugar, lo más adecuado es que la evaluación de los riesgos sea incluida en otras reuniones, como por ejemplo, en otras no, en todas las reuniones, como por ejemplo las reuniones de estatus con el equipo de desarrollo. Es decir, nosotros deberíamos estar pendientes en todo momento de qué riesgos tenemos en nuestra empresa o proyecto. Para proyectos grandes es recomendable organizarse en equipos de gestión de tipo centralizado, donde cada uno tendrá sus propias reuniones independientes, para luego realizar reuniones globales de nivel táctico o estratégico. En estos casos, los riesgos deben abordarse en cada uno de esos equipos, lo cual garantiza la agilización de su gestión. En los niveles más altos de jerarquía, cuando se presenten estas reuniones, solo se abordarán los riesgos críticos que no pudieron ser resueltos por los equipos descentralizados. Continuamos con lo que sería la agenda de la gestión de riesgos según el PMBOK. El seguimiento de riesgos debe contemplar los siguientes elementos. En primer lugar está el cumplimiento de compromisos anteriores. Se revisa si los compromisos relacionados con la gestión de riesgo establecidos en el periodo anterior se han verificado su cumplimiento cabal. Los responsables indican las explicaciones necesarias, sobre todo en los casos en los que no se haya cumplido. Si quedan compromisos pendientes, se toma nota de los mismos para hacer seguimiento en el siguiente periodo. Es decir, cada vez que hacemos una nueva reunión para
clarificar el estado de nuestros riesgos, debemos comenzar verificando qué pasó respecto a la reunión anterior. Eso es lo que quiere decir el verificar el cumplimiento de los compromisos. Por ejemplo, supongamos que en la reunión del día de hoy se detecta que hay un riesgo X y se le asigna al señor Acosta que lo solucione, que se encargue de gestionarlo. Resulta ser que en la siguiente reunión, dentro de una semana, el señor Acosta tiene que presentar su informe de qué pasó con ese riesgo que él tenía a su cargo. Y en base a dicha información, establecemos qué es lo que vamos a hacer a partir de ese momento. El siguiente elemento es verificar el estado de las premisas. Hay que revisar una a una las propuestas establecidas en la planificación con respecto a los riesgos, determinando si aún mantienen su validez. Si las premisas pierden su validez, se identifican los riesgos que pudieron emerger de dicha situación. El siguiente elemento es la revisión del desempeño del proyecto. Esto incluye diferentes aspectos tales como revisión de los reportes de desempeño del proyecto en primer lugar, es decir, de la información directamente vinculada con este aspecto. La segunda, identificación de variaciones de tiempo, es decir, retrasos o adelantos, y de costos, a incrementos o reducciones en cuanto al presupuesto, especialmente la parte de retrasos y la de incrementos de presupuesto. Investigar las causas a raíz de las cuales se produjeron dichas variaciones y determinar su relación con riesgos conocidos, los cuales hayan sido anticipados en la planeación, o con riesgos desconocidos que no se hayan tomado en cuenta anteriormente. Luego de allí, revisamos el desempeño técnico del producto del proyecto, es decir, revisamos lo que es la parte de trabajo, de procesos realizados, cómo se están realizando. En el ámbito de informática, esto sería el número de errores identificados en la etapa de desarrollo o de pruebas. Investigamos también los niveles de incidencia por encima de la tolerancia. Recordemos que ya nosotros hablamos de métrica, de tolerancia, de medida, etcétera. Nosotros en todo proyecto que hagamos o en toda evaluación siempre se establecen niveles de tolerancia, donde hay que ver si se está cumpliendo, si esos niveles de tolerancia son los más adecuados para el proyecto que estamos realizando. Después de esto, tenemos lo que sería el seguimiento a planes de respuesta. La revisión de los riesgos en los cuales se establecieron planes de respuesta para evadirlos, mitigarlos o transferir estos riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar pendientes de hacer un seguimiento de los riesgos que ya son conocidos, los riesgos que ya buscamos o ya planteamos alguna manera de tratarlos, de manejarlos. Hay que verificar además si en efecto los planes de respuesta fueron efectivos para evitar la realización o la complicación de dicho riesgo. Además de esto, debemos verificar también lo que son los riesgos residuales. ¿Qué es un riesgo residual entonces? Son aquellos derivados de la implementación de planes de respuesta. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un riesgo de incendio y resulta que se produjo un incendio en alguna sección de la empresa y se utilizó el extintor en ese momento. ¿Cuál es el riesgo residual que nos queda? Que el extintor está descargado. Entonces, si nosotros no recargamos ese extintor, nuestro riesgo residual se convierte en un peligro porque no vamos a poder actuar en la siguiente ocasión. Esto es lo que son riesgos residuales, riesgos que son generados por el tratamiento que hacemos de otro riesgo. Por ejemplo, si necesitamos, por el caso de una enfermedad,
Vamos, ya se cayó. No tienes el internet prendido. Miren, apaga el internet del celular porque puede estar descargando algo el solo, ¿viste? Mamá, mamá, y tu teléfono.